¿Todos lo miran así? Ya está. Muy bien. Excelente. Ahora sí estamos mejor, ¿verdad? Tenemos mejor posibilidad de comunicarnos. Parece mentira, pero la comunicación es indispensable. ¿No nos comunicamos bien? Estamos. ¿Hay más luz? ¿Qué cosas pretendo hoy día con ustedes? Pretendo que cuando terminemos esta sesión algo haya quedado claro. Y eso que haya quedado claro es cuando hay una imputación necesaria. ¿De acuerdo? Primero quiero que quede claro qué es una imputación necesaria. ¿De acuerdo? ¿Qué es? Segundo, quiero que quede claro cuándo es exigible. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es exigible? ¿Cuándo se exige una imputación necesaria? ¿Desde qué momento? Vamos a empezar. Primero, cuando vamos a un proceso penal es porque hay una imputación en nuestra contra. ¿Estamos claros? Si se abre una investigación es porque alguien tiene una imputación contra nosotros, ya sea a nivel preliminar, ya sea en investigación preparatoria. Si me comprenden en un proceso penal es porque existe una imputación. ¿De acuerdo? Ustedes saben que el proceso penal tiene etapas. El proceso penal tiene una etapa primera que empieza ¿con qué? Con una investigación. Después de la investigación, ¿qué etapa viene? Estamos hablando del nuevo Código Procesal Penal del 2004. ¿Qué etapa viene? Adelante. ¿No? Esta etapa de investigación tiene dos subetapas, que son las preliminares, la preliminar y la preparatoria formalizada, ¿no? Y la preparatoria formalizada. ¿De acuerdo? Y acá tenemos la etapa intermedia y luego viene el juzgamiento. Este es el esquema del proceso penal común del nuevo Código Procesal Penal del 2000. Acá estamos ubicados, ¿cierto? Ok. Si una persona le abren preliminar, abras diligencias preliminares contra Fran Almanza, o si una persona le formaliza investigación preparatoria, o una persona llega a etapa intermedia y le acusa, ¿entiende? Es porque existe una imputación. Siempre, para que eso pase, tiene que haber una imputación. ¿Te tiene que haber imputado algo o no? Si me van a abrir preliminar, me tienen que decir por qué me están abriendo preliminar. Si me están formalizando preparatoria, me tienen que decir por qué me están formalizando preparatoria. ¿De acuerdo? Y si me acusan, del mismo modo. Sin embargo, la imputación tiene grados. Tiene grados. No es la misma imputación la de preliminar que la de preparatoria, ni que la que está contenida en una acusación. Tiene grados. La imputación avanza, la imputación evoluciona, la imputación se perfecciona poco a poco con el devenir del proceso penal. ¿De acuerdo? No se puede decir que cuando se abre preliminar puede haber investigación completa. Y se puede decir que cuando se abre preliminar puede hablarse de imputación necesaria. Ni menos cuando se formaliza preparatoria se puede hablar de imputación necesaria. La imputación necesaria, y con la conclusión empiezo, la imputación necesaria únicamente se va a dar cuando se acusa. ¿Están claros? En la acusación. Solamente va a haber imputación necesaria cuando se acusa.
no antes. Esa es mi propuesta. Esa es mi conclusión. Que la imputación necesaria se va a dar cuando se... ¿Pero qué es la imputación necesaria? La imputación necesaria es la imputación completa. La imputación necesaria es la formulación de cargos específica, en la que me dicen todo lo que he hecho, todo lo que me atribuyen de modo suficiente. ¿De acuerdo? Ejemplo, si me están imputando un robo, la imputación necesaria será que me digan cuándo robé, qué robé, a quién le robé, ¿me entiende? ¿Cuánto le robé? ¿Cómo le robé? ¿Con quién le robé? O sea, una imputación completa. Porque solamente de una imputación completa yo me puedo defender, ¿o no? Si a mí me dicen, Fran Almanza robó 1000 soles, lo que tengo que saber para defenderme es ¿a quién le he robado? ¿Cuándo le he robado? ¿Cómo le he robado? ¿Con quién le he robado? ¿De acuerdo? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Porque solamente si me hacen una atribución concreta, una imputación concreta suficiente que responda a todas las preguntas, yo podría hacer derecho de... yo podría contradecir. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa imputación necesaria, concreta, suficiente, que responde a todas las preguntas y que tiene un nivel de exhaustividad fuerte, que me dice exactamente y me responde forma, circunstancia, grado de participación, todo, nunca la vamos a encontrar en preliminar. No la vamos a encontrar en preparatorio. Esa imputación así suficiente es exigible cuando se... ¿Entiendes eso? ¿Alguien me podría decir a qué se debe la conclusión que he lanzado? ¿Por qué recién se puede exigir acá? ¿Y por qué no se exige acá? ¿Y por qué no se exige acá? Porque hay una sentencia. Porque la acusación está previa a la sentencia, muy bien por la sentencia, pero ¿qué más? ¿Por qué? Porque cuando estás investigando todavía no tienes idea de todos los hechos. Entonces te investigas para poder hacer la acusación y tener todos los hechos concretos para poder decir cuándo fue, cómo fue, qué cantidad o en caso de todo. Así es. ¿Alguien más? Doctor, sí. No, porque no te derecho a la defensa, ¿no? Claro, claro, pero vamos. Lo que yo estoy preguntando es, ¿por qué no se puede exigir ese grado de minuciosidad, ese grado de imputación concreta, definida, específica, cuando estamos acá? ¿Por qué? No se recaban los medios probatorios. No tiene pruebas evidencia, ¿no? Ahí está. Eso, todo eso. ¿Ven? Si leemos el código procesal penal, nos vamos a dar cuenta que para abrir preliminar, ¿qué se requiere? Para abrir preliminar se requieren indicios. Se requieren indicios que me lleven a una sospecha razonable. Con una sospecha razonable yo puedo abrir preliminar. ¿De acuerdo? Para formalizar preparatoria, ¿qué tengo que tener? También, igual, indicios también. ¿Cierto? Pero, ¿de qué? De una probable comisión de un delito. Comisión de un delito y de una vinculación del investigado con ese delito. ¿De acuerdo? A nivel de indicios. Cuando yo acuso, ya no me piden que tenga indicios. El código, cuando yo acuso, ¿qué me pide que tenga? No, la palabra que usa es elementos de convicción. Elementos de convicción. Son las palabras que usa el código. ¿De acuerdo? 334. Todos los artículos que vamos a leer ahora del código usan estas palabras. Por eso es que yo lo que quiero es que toquemos técnicamente. ¿Sí? Tenemos técnicamente. Cuando vamos a abrir preliminar, ¿con qué se abre? Con indicios. Cuando vamos a formalizar investigación preparatoria, seguimos con indicios. Pero acá en preliminar, ¿qué tenemos? Razones plausibles, sospechas razonables. Acá, ¿qué tenemos? Alguna vinculación de un delito con un supuesto
autor. Y en la acusación que tenemos elementos de convict, y cuando sentenciamos, ¿qué tenemos que tener? Prueba. ¿Me entienden? Si ustedes me hacen la primera pregunta de la tarde difícil y me dicen, de la mañana difícil y me dicen, doctor Almanza, ¿cuál es la diferencia entre indicios, entre elementos de convicción y entre prueba? Yo no voy a decir ninguna. Palabras que usa el código según la etapa del proceso y según el grado de exigencia o no. ¿Por qué? Porque es lo mismo, doctores. Todo eso son, miren, tanto los indicios, elementos de convicción y pruebas, es lo mismo. ¿Qué cosas son? O son documentos, o son testigos, o son peritos, o son objetos. Estas son fuentes de informa. ¿De dónde sale la información? La información sale o de testigos, o de peritos, o de documentos, o de objetos. ¿Está claro? ¿De acá sale la información o no? Si esta información salió de preliminar, es indicios. Si esta información está en preparatoria, es elementos de convicción. Y si esta información está en el juicio, es prueba. Otra más, ¿y basta que esté en el juicio esa prueba? Sí, porque es como oralidad, publicidad o tradición, pero es lo mismo. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero es que no nos confundamos terminológicamente para empezar. Porque nuestro código es una dictadura de términos. Nuestro código habla de muchos términos que son complicados, pero por gusto, porque en realidad es lo mismo. Nos complicamos por gusto. Nuestro código nos habla de actos de investigación, que son los actos para buscar indicios y elementos de convicción. Actos de prueba, que son los actos para buscar prueba. ¿De acuerdo? Nos habla de indicios, elementos de convicción, pruebas. Y nuestro código también, de manera un poco sádica, te habla de órgano de prueba, elemento de prueba. ¿Cierto? ¿Pero qué es un órgano de prueba? Es una fuente. Nada más un órgano de prueba es un testigo y un perito, porque es persona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Miren. Miren. A ver. Cuando se comete un delito, ya se comete un delito, el que fuere. Por ejemplo, encontramos en la vía pública un cadáver que está despedazado. Esto pasó en la Panamericana hace unos días, 2 o 3 días creo, que solamente se encontró casi el tórax, porque el resto del cuerpo había sido atropellado sucesivamente por varios carros en la Panamericana. Ya, encontramos ese cadáver. ¿Llaman a la fiscalía o no? Y la fiscalía y la policía van a tener que constituirse al lugar de los hechos y el fiscal va a tener que hacer el levantamiento del cadáver, el fiscal de turno. Y con la policía, ¿qué van a tener que hacer? ¿Construir una teoría del caso o no? O sea, una versión de lo que pasó. Digo, ¿van a descubrir lo que pasó o van a reconstruirlo? No van a descubrir, lo que realmente pasó está en el pasado, ocurrió atrás. Ya pasó, ya fue. Pero ¿qué va a hacer el fiscal y la policía cuando lleguen a la escena del crimen? Van a buscar reconstruir lo que pasó, van a buscar armar lo que pasó, van a buscar establecer qué pasó, dar una explicación de lo que pasó. ¿De acuerdo? Y para eso que van a recabar fuentes de información. Solamente se reconstruye con fuentes de información. Van a buscar si hay videos, o sea, si hay cámaras de seguridad. ¿Esa cámara ayuda o no? Porque me puede dar imágenes de lo que ocurrió. Entonces esas cámaras son documentos. Las cámaras dan videos y los videos son documentos. ¿Está claro? Puede ser que alguien haya tomado fotos, documentos. Pregunto, ¿alguien ha podido ver lo que ocurrió? Testigos. ¿Cierto? Pregunto, ¿este cadáver que está allí es un objeto? Los vehículos que lo han pisado son objetos. Lo que hay en la vía pública son objetos y también te recogen. ¿Han visto cuando van a la escena y te cogen del piso cosas? Casquillos de bala, guantes quirúrgicos, ¿cierto? El vaso con agua, ¿por qué? Porque son objetos. Entonces, con las fuentes, ¿qué se busca hacer? Reconstruir lo que ocurrió. Porque las fuentes, ¿qué me van a dar? Informar. Y cuando junto toda la información, puedo dar una explicación de lo que pasó. ¿Está
claro? No está claro. Ahora voy a poner un ejemplo que no es penal. Un ejemplo que no es penal. Mi mujer tiene sospecha razonable de que soy infiel. ¿Y qué hace? ¿Empieza a buscar fuentes de información o no? ¿Qué hace? Empieza a llamar a mis amigos, a mis amigas, que saben que no me quieren, para preguntarles sobre mí. ¿Qué son ellos? Testigos, ¿correcto? Y les empieza a preguntar, oye, Fran estuvo contigo ayer, ¿y sabes con quién camina? ¿Y sabes con quién se fue en el viaje? ¿Sabes quién estuvo ayer? ¿Está buscando testigos? Pregunto, ¿está en la casa de qué? De mi celular. Porque esto es básico o no. Esperando que me meta al baño, que me quede dormido para poner mi huella. Poner mi huella y saber qué. Todo lo que hay acá, información o no. ¿Y qué va a encontrar acá? WhatsApp, Face, mensajes, correos, fotos, hasta videos. Entonces, ¿qué está buscando? Documentos, todos son documentos. ¿Me entienden o no? Documentos. Pregunto, ¿va a ganar mi ropa o no? Y va a oler si es mi colonia. Va a buscar si hay cabellos. ¿Cierto? ¿O no? ¿Me va a bolsiquear o no? Así es. ¿Ven? ¿Qué está buscando? Objetos, ¿cierto? Y con todo eso, ¿qué va a hacer? Va a reconstruir. ¿Qué pasó? Esta foto, más esta colonia, más esta versión, más esto, y aunado a que anoche no quiso nada conmigo, ¿cierto? ¿Todo encaja o no? ¿Y qué va a encontrar? ¿Una explica? Eso mismo hacen los periodistas cuando hacen noticieros. No nos cuentan algo y nos pasan al video, no ponen un testigo, no muestran un objeto, no ponen una imagen, es lo mismo. Los seres humanos en nuestra vida particular hacemos eso. Los periodistas hacen eso. Y en el proceso penal también hacen lo mismo. Pero como en el proceso penal somos guachapos que le ponemos nombres complicados, ¿cierto? Y buscamos confundir. En realidad es lo mismo. En el proceso penal se busca también ¿qué? ¿Qué se busca? Información. ¿De dónde? De las fuentes. No existe otra fuente en todo el mundo. Si alguien conoce otra fuente, sería alguien que podría ganar un Nobel. Porque son 4 fuentes de información, no hay otra, no hay una quinta fuente. O hay testigos, y en los testigos, ¿quién está incluido? El agraviado, el propio procesado, ¿cierto? Los terceros, ¿no? Esas señoras que yo adoro, que son las que están siempre en su ventana. No, de verdad, es el mejor amigo del fiscal. Están en su ventana y cuando tú preguntas, más o menos, cuando yo iba a escenas del crimen, cuando era fiscal provincial, iba a escenas del crimen, lo primero que miraba, ¿qué era? La calle y ventanas, para ver a quién podía preguntar o no. Cuando veía una ventana estratégica, tocaba la puerta y le decía, señora, ¿cómo está? Y la señora siempre me decía, no es que me quiera meter, no. Así, no es que yo haya andado figondeando, lo que pasa es que a veces una cosa escucha por y usar y mira. ¿Cierto? Entonces, gran ayuda, ¿no? Entonces son testigos. Entonces yo les pregunto, ¿todo esto toma tiempo o no? Entonces yo no puedo pretender tener una explicación acabada de lo que pasó, que me dé una imputación necesaria, suficiente, concreta, contundente antes de empezar a investigar. ¿Eso viene después o no? Eso viene cuando se acusa. Toda la investigación es un chiste, pero de un tiempo a esta parte, acá, se está pretendiendo, por un tema, no sé si de desconocimiento, quiero creer que es desconocimiento, quiero creer que es eso, y no es dolo, porque si fuera dolo sería terrible, que se exija imputación necesaria hasta vía excepción y procedencia de acción acá. O sea, otras palabras, el fiscal dice que está empezando a investigar y le quieren que responda cuál es la conclusión. ¿Es absurdo o no? Yo recuerdo muy bien que hoy día se puede hacer audiencia de tutela de derechos por mala imputación. ¿Me escuchas? Con el artículo 71 del Código Procesal Penal se puede plantear tutela de derechos por falta de imputación necesaria. Audiencia de tutela por falta de imputación necesaria. Han habido 2 acuerdos plenarios sobre este tema. El acuerdo plenario 4 del 2010 y el acuerdo
2 del 2000. Dos acuerdos plenarios sobre imputación negra. Estos dos acuerdos plenarios son espectaculares porque ninguno de los dos se pone de acuerdo. Cada dice A y acá B. Pero en conclusión le dicen que se puede controlar la imputación del fiscal para empezar a investigar vía tutela de derechos. Yo sí me acuerdo mucho de una audiencia que tuve, la primera en la que me llevaron a imputación necesaria con un nuevo código, porque yo estuve trabajando como fiscal superior adjunto supremo en la Fiscalía Suprema que veía investigación preparatoria durante los años anteaño y presanteaño, ¿cierto? Entonces me acuerdo mucho esa audiencia de imputación necesaria, donde nos llevan a la audiencia y el abogado dice que cuando hemos formalizado investigación preparatoria contra ciertos altos funcionarios, porque a la Suprema veíamos ciertos altos funcionarios, no habíamos hecho una imputación necesaria, suficiente. Y el abogado, pues, crispado, alterado. ¿Cómo es posible, señor juez supremo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo yo quedo con mi defensa? ¿Cómo lo haré? Y el fiscal no ha sido capaz de decir la forma, las circunstancias, el grado de participación que mi cliente ha tenido. ¿De qué me defiendo yo, señor? Y yo también estaba impresionado. Yo decía, qué malo soy, ¿cierto? Y termina el abogado de hacer su alegato. Bueno, con un nuevo código están los videos, ¿no? Porque todo es con video el nuevo código, ¿no? Ya tengo los videos para hacer un poco de deporte si quieren mirarlos. ¿De acuerdo? Entonces, termina el abogado con su alocución y el juez voltea y me dice: señor fiscal, escucho su pronunciamiento respecto, estamos en audiencia, pues, ¿no? Respecto de lo que el abogado ha dicho. El abogado, para resumir, ha dicho que usted no ha establecido forma, circunstancias, grado de participación móvil en este caso. ¿Es verdad, señor fiscal? No me parece. Absolutamente, señor juez, absolutamente cierto. Coincido plenamente con mi colega de me miró. ¿Y cómo es posible, señor fiscal? Usted es docente universitario, yo lo conozco. Un poco más de meditación mi profesor en la academia, ¿cierto? Y le digo, permítame explicar, señor juez. El artículo 321 del Código Procesal Penal, que me voy a permitir leer para usted, en este momento dice, señor, y leí el 321, así como le voy a leer a ustedes ahorita, se lo leí, el 321 el código. Le dije, señor, este artículo 321 es el artículo que regula la finalidad de la investigación preparatoria. ¿Para qué es la investigación? Señor juez, la finalidad de la investigación preparatoria es el 321 y dice así: 321, primer párrafo. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, establecer las circunstancias móviles, grado de participación, identidad de partícipes. ¿Entienden? Circunstancias. Yo, pues la preparatoria es para eso. Así que, cuando yo termine de hacer mi preparatoria, usted me pregunta y yo le respondo. Yo estoy investigando para eso. Si yo hubiera tenido todo eso, no hacía preparatoria, hacía acusación directa. ¿Hacía proceso inmediato? Bien. Porque no tengo todo eso, es que estoy investigando. Así que cuando termine me pregunta eso. Mi imputación hoy día es embrionaria. Se está formando, está en gestación. Recién tiene su bracito, su piernita. Todavía no sabe sexo. ¿Cierto? Y el juez me dice: señor fiscal, me queda clarísimo. Abogado, ¿y usted no conocía esa norma? Y el abogado desesperado buscaba su código. Y la pone en el video. Sí. Claro, se había formado en Colombia. Ese abogado, que es bien conocido, se había formado en Colombia. Y en Colombia hay un pequeño problemita, una gran pequeña diferencia. En Colombia, cuando se formaliza, es cuando se terminó de investigar. Porque la preparatoria en Colombia no es para investigar. La preparatoria en Colombia es para hacer acusación. Por eso es que su preparatoria en Colombia dura 20 días.
porque ya no es para investigar, es para que hagas autoacusación con tu sobreseído. Entonces la imputación necesaria en Colombia es exigible ¿en qué momento? De la formalización preparatoria. Pero en el Perú la preparatoria no es para hacer acusación. ¿La preparatoria para qué es en el Perú? ¿Para qué es la preparatoria en el Perú? ¡Para llevar! Entonces, en el intermedio, el doctor muy Darwell me dijo: estos que hemos traído nos han estafado. No, le digo, no te han estafado. Le han enseñado lo que saben, que es un código. Que en el taller les hubiera dado nuestro código para que también lo lean antes de enseñar. Ese es el gran problema, pues nos formamos con chilenos, nos formamos con colombianos y no tengo nada contra su código. Pero su código funciona allá en nuestro cábala. Entonces no podemos evitar confusión. ¿Se entiende? Entonces la imputación necesaria, la primera conclusión a la que estamos arribando es que no es una imputación que se tenga que lograr en preliminar. ¿Cuándo se va a lograr? En la imputación. Pregunto, ¿excepcionalmente puede haber imputación necesaria antes de la acusación? Claro, en flagrancia muy bien, sí. En flagrancia sí. Y si hay imputación necesaria antes de la formalización en flagrancia, pues ya no voy a hacer preparatoria. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Proceso? Pues ya tengo todo claro. O sea, va a haber imputación necesaria en flagrancia, pero no en otros casos. ¿Se entiende? Entonces, ese es el pequeño problema que no se entiende. ¿Esa idea inicial está clara? ¿Seguro? ¿Sí? Para pasar al tema de los acuerdos plenarios. A ver. Para pasar al tema de los acuerdos plenarios. ¿Qué decía el acuerdo plenario 4 de 2010? El acuerdo plenario 4 de 2010, que acá lo tengo, todo esto, decía que sí se puede hacer, perdón, que no se puede hacer tutela de derechos para hacer control de imputación ¿de acuerdo? ¿Por qué? Muy bien fundamentado el acuerdo 4 del 2010, porque es una etapa inicial, porque se está empezando a investigar, porque no se tienen todavía los elementos, porque las fuentes se están buscando, ¿no? Entonces, lúcido. Casi todo lo que he hablado, palabras más o palabras menos, está en el acuerdo plenario. ¿De acuerdo? Pero claro, viene el acuerdo plenario 2 del 2012, ¿y qué dice? Sí se puede. ¿De acuerdo? Sí se puede hacer. Pero ¿saben qué? Dice, se puede hacer, pero no se puede archivar, no se puede sobreseer, ni se puede anular por mala imputación. Lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Devolverle al fiscal para que ¿estamos claros? O sea, ¿qué dice el acuerdo plenario 2 de 2012? Sí se puede controlar imputación necesaria, pero no con efectos extintorios, sino con efectos dilatorios. O sea, fiscal precisa, fiscal subsana, fiscal soluciona. ¿De acuerdo? Pero no archivar. Yo les pregunto, doctores, esta imputación que va creciendo, así como un abanico va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿tiene que nacer bien o no? Tiene que nacer bien. Por lo menos tiene que nacer bien tipificada. Por lo menos tengo que saber qué delito estoy investigando. Por lo menos en mi estudio de investigación tienen que estar claramente establecidos los elementos del delito que voy a investigar para hacer actos de investigación destinados a acreditar los elementos o no. Mínimamente. Por lo menos tengo que hacer eso. Yo pregunto, ¿lo que no nace? Si la imputación inicial, que es embrionaria, que está en formación, lo que tú quieras, es rematadamente mala, ¿tendrá algún fruto? ¿O nace para diluirse? Así es. Quiero que entiendan eso. Lo que no nace, no. En términos coloquiales, lo que no fue, no será. No va a ser.
Si no empiezas bien, ¿a dónde vas a llegar? En este contexto, los abogados defensores, si ven una imputación inicial pésima, pero malísima del fiscal, que no tiene ni pies ni cabeza, plantea tutela de derechos y el acuerdo plenario 2 del 2012 dice: nunca se puede archivar, nunca se puede anular, nunca se puede extinguir. Lo que se hace es, se le da varias oportunidades al fiscal para que mejore, para que encuadre, para que haga buena imputación inicial. Pregunto, ¿el abogado le interesa hacer eso? Si lo hace, ¿para quién está trabajando? Así que cuando sale... Claro, el abogado no quiere archivar ni quitar el tema. Si el abogado me plantea una tutela y en la tutela me pide que yo precise mi imputación y la encamine para mejor condenar a su cliente, estaría trabajando para mí. Por eso mismo les digo, de un tiempo a esta parte hay 0 audiencias de tutela de derechos por imputación necesaria. Porque a los abogados les conviene. Todo estaba bacán antes del acuerdo plenario. Estaba espectacular. ¿Me entiendes? Porque había la posibilidad de que archiven el tema, ¿no? Pero si hoy día está en el acuerdo zanjado, que no te pueden ni anular ni archivar, ¿cierto? Y lo que se hace más bien como efecto es permitirle al fiscal que precise, que encamine, que corrija. ¿Tiene tiempo? ¿Qué cosa? Cuando pasan al fiscal, para subsanar, ¿tiene un tiempo determinado? No. Bueno, puede ser en cascada, pero se le está quemando su plazo, pues, o sea, su plazo está, pero el plazo de la preparatoria está avanzado. El de la preparatoria, está perdiendo plazo en eso, porque está dejando de hacer actos de investigación y su plazo de la preparatoria se lo está comiendo, ¿no? No va a llegar a nada. Así es, no va a llegar a nada. Pero yo les pregunto, cualquier abogado con oficio, ¿qué hace? Cuando ve que la imputación inicial del fiscal es malísima, ¿ve que tiene futuro o que ve que no tiene futuro? Ve que no tiene futuro, entonces ¿qué hace? Revisa la carpeta. ¿Tú qué fueras? Vas y revisas la carpeta. Ves que la imputación es mala, en realidad esto es colusión, pero están investigando peculado. ¿Cierto? Que no tiene elementos, no tiene circunstancias. ¿Esto va a llegar a alguna parte? Repito, lo que no fue, jamás será. Entonces, ¿qué hace el abogado? Mira todo y se va corriendo a hacer su tutela para que precise el fiscal y enmiende, o le dice: doctor, chinga, gracias. No le dice nada, lo deja que siga mal. ¿Y sigue mal o no? ¿Y en qué momento lo ajusta? ¿En control de? Ahí lo ajusta. ¿Y qué va a hacer? Si no tiene tiempo para investigar, ya no tiene tiempo, ¿cierto? Es cuando llegas a tu casa y le encuentras a tu pareja con otra persona. ¿Qué vas a hacer? Ya está hecho, ya no puedes hacer más nada. Hubiera, eso hubiera. Si hubiera, no hubiera pasado, hubieras. Ah, ya, acá. Esto es 60 días. Esto es 120 más 60 y en complejos 8 más 8. 8 meses más 8 meses. A ver, escúchenme, doctores. Yo te puedo dar 100 meses para que investigues. Pero si no estás investigando bien, si no vas a algún lugar, ¿a algún lado llegarás? ¿Por las puras o no? ¿Cuándo es que el tiempo cuenta? Cuando sales a algo concreto o no. ¿Entienden? ¿Estamos claros o no? Y acá viene recién mi tema. Hasta acá lo que es una introducción de lo que voy a hablar recién. Acá recién viene mi tema. Porque se supone que todo esto que yo he traído es un refrito. Todo lo que les he explicado hasta este momento es un refrito, está trillado. Ahora recién viene mi tema, lo que yo voy a hablar. Imputación de la delito y del delito. ¿Entienden? Ahí recién. Vamos. Yo les pregunto, doctores, cuando el fiscal realiza su investigación, tiene que hacer una investigación estratégica, ¿verdad? ¿O investiga por investigar?
A ver, yo me acuerdo pues, yo les voy a contar. Yo hablo de mí, porque no quiero hablar de otras personas, hablo de mí. Cuando yo entro al Poder Judicial, hace muchos años ya no quiero ni recordar cuando era practicante, yo con mi oficio de la Corte, practicante judicial, pues, nombrado por la Corte, estaba en quinto año de Derecho, y me fui donde el juez, hice mi juicio primero por el presidente, el juez me dijo, te vas a trabajar con el secretario tal, y me fui con el proveído del juez, del oficio de la Corte donde el secretario. Señor secretario, me vengo a presentar ante usted. Ah, qué bien, estaban en una reunión, me parece que iban a celebrar un cumpleaños, estaban todos ahí. Y le dije, ¿cuál va a ser mi escritor? En verdad, mejor broma no les pude haber hecho. Todos se divirtieron. ¿Escritorio? Escritorio no tiene ni y va a tener escritorio tú. Entonces, empecé a aprender poco a poco. Y ahí aprendí con el secretario una cosa, cómo se investigaba. Porque tuve la suerte de investigar, porque me dio esa gran oportunidad. ¿Me entienden? ¿Y saben cómo lo hice? Era investigación inquisitiva. Era así, ¿ven? Se cometía el hecho, y la policía que hacía un atestado o no. Y en ese atestado ponía una serie de hechos, que ni siquiera eran hechos. Era cualquier cosa menos hechos. Porque ya vamos a ver los días de lo que son hechos. ¿De acuerdo? ¿Qué era? Unas opiniones, conclusiones, le golpeó salvajemente, le quitó sus pertenencias de gran valor, ¿cierto? En una conducta alevosa. Un hecho ahí todo puro, adjetivo, opinión, ya, eso. ¿De acuerdo? ¿Eso que hacía el fiscal? ¿Qué hacía el fiscal con ese atestado de conclusiones? ¿Qué hacía? ¿Lo copiaba tal cual o no? Hacía su formalización copiándolo. Tantos años. Y el fiscal en la formalización lo copiaba tal cual. ¿Y saben qué hacía el juez? ¿Que me daba todo abrir? Cuando el juez abría instrucción lo volvía a copiar. ¿Cierto o no? Como yo era el secretario, el asistente del secretario era, ¿cómo dice? Para usar un término bonito, era su aprendiz. Así la manera, ¿no? Chupe. ¿Cierto? Entonces el secretario me decía, mira, Frank, todas estas formalizaciones han llegado, tú te vas a encargar de las investigaciones. Este es por robos, este es violación, estos son defectos. Te vas a encargar tú, te las asigno a ti. Pero qué honor, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer? Le decía. Fácil, pues compadre. Copias, mira la explicación maestro del secretario. Copias esta parte de la formalización, que es la imputación, que era lo mismo que le copió a la policía, ¿no? Y haces con esta plantilla estos actos de investigación, que para todos eran los mismos actos de investigación, ¿no? Antecedentes penales, antecedentes judiciales, declaración del agraviado, declaración del procesado, todo en el primer plantilla, ¿o no? ¿Y qué había que hacer? Toda esa plantilla. A ver qué sale. Salíamos al mundo a descubrir, a ver qué cae, ¿no? Y si cae algo, cayó. Si no cae, fuiste, como dirían en mi tierra, fuiste, ¿no? Oye, ¿investigas así? ¿Hoy día se investiga así? ¿Cómo se investiga así? Hoy día yo lo que tengo que hacer, miren doctores, hoy día los paradigmas han cambiado. Porque hoy día ya no se sale a descubrir. Antes, ¿qué hacíamos? Diligencias de cajón, ¿o no? ¿Y para qué hacíamos diligencias de cajón? A ver qué descubría. Ahora no, ahora no salimos a descubrir. Ahora, ¿qué salimos? A construir, a edificar, a armar. Hoy día salimos a construir. Y es distinto. Y para salir a construir, ¿qué tienes que hacer? ¿Saber qué buscar o no? Miren, hoy día la investigación es diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú formalizas investigación preparatoria, se formaliza investigación preparatoria. Por lo menos, ¿qué cosa tienes claro? ¿Qué cosa está claro cuando formalizas? Exactamente, está claro, por ejemplo, el hecho o no. Está
claro el hecho y está claro el tipo. ¿Eso tiene que estar claro o no? Que el hecho constituya delito. Que la acción penal no haya prescrito y se haya individualizado al autor. ¿Eso no es el código? Ya. Pero esta es la parte más bonita. Miren acá. Doctores, ¿qué es un hecho? ¿Qué es un hecho? ¿Un acto? Muy bien. Un hecho es un acontecimiento. Muy bien. ¿Qué más? ¿Solo un acontecimiento? No importa, todos son sinónimos. Suceso, evento. Ya. ¿Solo acontecimientos, los eventos son hechos? No. También los hechos son carácter. ¿De acuerdo? No solamente un hecho, es un acontecimiento, un suceso, un evento. También son carácter. ¿De quién? De personas, de cosas, de entidades. Es un hecho. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? ¿Sí? Doctora, ¿cómo se llama usted? La doctora Daniela, ¿nos puede ayudar? La doctora Daniela nos va a ayudar, ¿de acuerdo? A ver, la doctora Daniela es bonita, ¿es un hecho? ¿Es un hecho? Para mí será bonita, para el doctor no. ¿Es una opinión? Una opinión no es un bonito, feo, grande, chico, gordo, flaco, no es hecho, es opinión. Y nunca trabajamos con opiniones, jamás trabajamos con opiniones. Yo digo, la doctora trae traje blanco, ¿es un hecho? Eso es un hecho. Porque viene vestida de... Ese es un hecho. ¿Está claro? Si yo digo, abusó sexualmente, ¿es un hecho? No es un hecho. Es una generalidad. ¿Cuál es el hecho, doctor? ¿Cuál sería el hecho? A ver, lo que pasa es que tenemos que romper el inquisitivo. Los únicos que tienen esto en un nuevo código, y se los digo después de 7 años de estar viendo un nuevo código, los únicos que tienen esto en un nuevo código, se los aseguro, se los juro, créanme, son los que saben diferenciar esto. Porque los otros no pasan del inquisitivo y siguen en el inquisitivo y se hunden en él. ¿Estamos? Le realizó tocamientos indebidos en sus partes íntimas. ¿Es un hecho? No, volvete a la prueba, estamos en hechos. Le realizó tocamientos indebidos en sus partes íntimas. ¿Es un hecho? No es un hecho, es una generalidad. Le tocó con las manos los senos. Ese es el hecho. Ese es el hecho. Yo quiero el hecho. No quiero su opinión. Porque para mí mi parte íntima es mi juego. ¿Ven? Y lo que para uno es debido, para otro es inde. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Establecer el hecho o no? Doctores, receta, ¿qué tienen que hacer? Describir. Y cuando yo tengo las fuentes, ¿cuáles eran las fuentes? Testigos, peritos, documentos y objetos. Muy bien. Cuando yo tengo las fuentes, lo que tengo que hacer es de las fuentes sacar el hecho o no. Si el testigo viene y me dice, el testigo agraviado viene y me dice, me realizó tocamientos indebidos en mis partes íntimas. Está bien, tengo que considerar porque lo que me está diciendo no. Pero me conformo con eso o saco el hecho en el examen o en el interrogatorio. ¿Saco el hecho o no? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Dónde le tocó? ¿Con quién le tocó? ¿Cómo le tocó? Tengo que buscar el hecho. ¿Quién le tocó? Este es el gran problema del viejo código. Nos quedábamos sin encontrar el hecho. Arremetió violentamente y me quitó mis pertenencias. Eso es una generalidad. ¿Quién le preguntaba el hecho? ¿Qué tenía que haber preguntado? ¿Cómo es que arremetió violentamente?
me pateó, me metió un rodillazo, me metió un cabezazo. ¿Eso qué cosa es él? ¿Y qué tengo que buscar cuando tengo la fuente? ¿De la fuente qué tengo que sacar? ¿De la fuente sale él? ¿De acuerdo? ¿El hecho qué cosa es? Descripción. ¿Descripción de qué? De características o de acontecimientos o sucesos. Jamás qué cosa. ¿Está claro? Nunca opiniones. ¿Sí? ¿Me entiendes? Estamos bien, ¿verdad? A ver, doctor. El doctor trae... ¿El doctor cómo se llama usted? El doctor Andy, ¿lo pedido? El doctor Andy Cabanillas, el día sábado 5 de marzo del 2016, asistió al local de Sembrando Valores en Francisco de Sela. ¿Es un hecho o no? Es un hecho. A presenciar una excelente ponencia. ¿Es otro hecho? No. Ponencia, punto. ¿Cierto? Doctor, poner alguna opinión, pero lo que usted está haciendo es cualquier cosa menos eso. Ya, a presenciar una plática, una charla con Frank Almanza. ¿Es el hecho o no? Es el hecho. En circunstancias en que se realizaba dicha plática, ¿el doctor cómo se llama? El doctor Víctor Salinas cerró los ojos y pegó el mentón con... ¿Hecho o no? Hecho. Ante lo cual el doctor Almanza cogió el código, se le acercó y lo golpeó 4 veces con la esquina inferior, repitiendo: ¡no! Cayendo el doctor Salinas al suelo y saliendo abundante sangre del ar. ¿Es un hecho con sangre? ¿Qué debo decir? ¿Saliendo? Un hecho. ¿Es el hecho o no? Luego de lo cual, Frank Almanza tiró el código y salió corriendo. ¿Está claro? Que estoy estableciendo hechos. Estoy estableciendo hechos. ¿De acuerdo? Hechos. Solo los hechos voy a poder tipificarlos. Porque si en el hecho está que el doctor presenta un corte de oreja a cabeza, de oreja, de 7 centímetros, ¿eso en qué va a encuadrar en el Código Penal? El hecho encuadra en el tipo. El hecho encuadra en el elemento del tipo. Violencia nunca va a encuadrar con violencia. El doctor Frank Almanza lo cogió del cabello con la mano derecha, bajó su mano cogiendo la cabeza y estampó la cabeza contra su rodilla. ¿Hecho o no? ¿En qué elemento encuadra del delito de robo? ¿En qué elemento encuadra? Del robo. ¿En qué elemento encuadra del robo? No, ¿en qué elemento del robo? El robo tiene elementos. El robo tiene elementos. Para que haya robo tienen que cumplirse los elementos del robo. ¿Cuáles son? Apoderamiento de bien muerto parcialmente ajeno, violencia o amenaza, ¿cierto? Y un montón de agravos. Vale. Pregunto, si yo quiero hacer un juicio de subsunción y quiero tipificar y quiero usar teorías de delito para hacer lo que se llama imputación necesaria, ¿qué tengo que hacer? ¿Encontrar el hecho o no? ¿Y subsumirlo en qué? ¿En el artículo o en el elemento correspondiente? En el elemento. Cada hecho satisface cierto elemento. Ese hecho que dije lo cogió de la mano, lo cogió con la mano derecha del cabello y estampó su rodilla varias veces contra su cabeza. ¿Eso en qué encuadra? Violencia. Le generó equimosis múltiples en el rostro que le generaron 15 días de incapacidad físico, lesiones. ¿Eso encuadra ahí?
¿Ven? En lesiones que no, violencia encuadró en la conducta. Esto encuadra en lesiones agravadas. ¿Me entiendes? Y lo despojó de sus lentes, de su billetera conteniendo $2.000 americanos, ¿cierto? Y de su celular Samsung Galaxy S6. ¿Esto es derecho o no? Pero antes que decíamos, se apropió de sus bienes de gran valor. Lo golpeó salvajemente, lo agredió causándole lesiones de consideración. Pero todo eso, ¿qué cosa era? Opiniones subjetividades. ¿Y no se puede encuadrar o no? Porque solamente encuadras esas cosas de explicación cuando tienes que. Una opinión nunca es un hecho. Y un elemento del tipo tampoco es un hecho. Los hechos se encuadran en elementos del tipo. ¿Cierto? Con engaños le hizo sufrir el acto sexual. ¿Es un hecho? ¿Quién tiene que decir? ¿Cómo le engañó? Verás las estrellas bailando en ronda. Tienes que decir lo que le ofreció. Ese es el hecho. ¿De acuerdo? ¿Que encuadra en qué? En. Se ríen las doctoras. ¿Alguna vez han dicho eso? ¿No? Encuadra. ¿Se entiende? Tengo que tipificar, establecer el hecho. Pero pregunto, ¿yo puedo tipificar sin establecer bien el hecho? Jamás. Tengo que establecer bien el hecho. Entonces, ¿de qué me tengo que desproveer? ¿Qué no tengo que entender cuando establezco hechos? Ni opiniones, ni elementos de tipo. ¿Qué cosas? ¿Solamente características? ¿Solamente qué? ¿Acontece? ¿De qué? ¿De personas, cosas o? ¿Se entiende? Doctores, lo primero que hago entonces cuando tengo que hacer una imputación necesaria, ¿qué cosa es? ¿Establecer hechos o no? ¿Y los hechos me los invento o salen de las fuentes de información? Salen de las fuentes, no salen de mi cabeza. Salen de las fuentes. Y salen de las fuentes, no se olviden, ya están probados. Porque simplemente aquí tienes que llevar la respuesta a la fuente de la que sacaste o no. ¿Cómo se prueba? Es muy fácil, se prueba. El hecho salió de la fuente. Para probar qué haces, llevas la fuente entre la fuente, se acabó. Esto es probar. La misma fuente que me dio a mí el hecho, ¿se la llevo a quién? Al juez. Para que lo mismo que me dijo a mí, se lo diga al juez. El mismo video con el que yo formalice, se lo llevo al juicio para que se realice y se visualice. El mismo testigo que a mí me dio su versión, ¿a quién se la llevo? Al juez. ¿Se entiende? Es lo mismo. Si a mí no me interesa hablar de prueba ahorita, lo que me interesa hablar es de establecer el hecho. Porque si el hecho salió de las fuentes y lo encuadro, me gané. ¿Cómo me voy a perder? ¿Quién a mí? Están filmando. Y porque están filmando, se lo digo y lo digo sin asco. No he perdido un solo juicio en la Suprema. Toditos los gané. ¿Y saben por qué? ¿Porque soy muy bueno? Simplemente trabajo preciso. No cometo errores de tipificación. Hecho. Fuente, elemento. A ver, juez, así te paguen, di lo contrario. No hay forma. No hay forma. ¿Eso es ir sobre preciso o no? Eso tenemos que hacer. Doctor Almanza, y si no tiene eso, archivo, pues tampoco tengo pena. No hay nada, pues. No hay. Lo que no fue. La vida es dura, solamente en las novelas, la más bonita se queda con el más bonito. ¿Y viven felices? En la vida real es distinto, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Si durante toda la investigación no pude construir una teoría del caso, ¿qué tengo que hacer? Acá poner tiempo manual. Y si mi superior es mejor que yo y se debe en consulta y él me dice que con lo que hay se puede acusar, yo muy obediente lo haré. Para las instancias, ¿no? Bueno, porque somos en la fiscalía una institución jerarquizada. Si para mí no hay un caso, porque no soy capaz de construir esto, y el superior ve que sí,
sé construirlo, me ordenará y me dirá cómo lo hago, yo lo haré. Pero ¿qué tal si el superior cuando mira ve que no hice los actos de investigación suficientes? Vi que no busqué bien, vi que no planteé bien mi investigación, me deberán mandar a control interno y destituirme por incompetente. ¿Por qué? Porque no he planteado bien mi investigación. ¿Y cómo planteo mi investigación? Ya sé qué delito estoy investigando. Y para cada elemento que tengo que haber hecho durante toda la investigación, actos de investigación concretos, ¿con plantilla o concretos? Para cada elemento. Tengo que haber hecho una investigación esquemática, un dibujo de ejecución. Tengo que haber establecido estos son los elementos, estos son los hechos, y cómo tengo que acreditar. ¿Tengo que buscar bien o no? Claro, si después de eso no encontrar, pues no encontré nada, así es. Hay tipos con suerte. De la justicia de los hombres se habrán librado. ¿Quedan en manos de quién? Ustedes se ríen, pero es peor a veces. Es mejor irse a la cárcel. Después de todo lo que he visto, se los puedo asegurar. ¿Estamos entendiendo acá? ¿Sí? Pregunto, ¿yo investigar es fácil o es difícil? Oye, ¿cómo es investigar? ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Los escucho. Y hablé mucho yo, los escucho. ¿Es fácil o difícil? Más fácil con la tecnología, muy bien, ¿no? Seguimos como indica en esos instrumentos. Seguimos esos pautas. Como que es más, como que para empezar tú tienes el objetivo claro, ¿verdad? Y investigas de manera ordenada, porque sabes que estás buscando. En el esquema que yo les contaba de mi ex jefe secretario de juzgado que me decía con este modelo y con esta plantilla lo vas a hacer, ¿hacíamos a lo de Dios o no? O sea, decíamos a Dios, es que en el inquisitivo se necesitaba justicia de Dios. El Señor no podía dejar que te equivoques. ¿No era así? ¿Era así o no? Estamos entre abogados que hemos visto el inquisitivo bastante. ¿No era así? ¿No ponían hasta la cruz y la Biblia? Doctores, el sistema inquisitivo era un sistema perverso. ¿Por qué? La investigación la dirigía el juez. La llave de la prueba la tenía el juez. La admisión de la prueba la decía el juez. La actuación de la prueba la decía el juez. La valoración la hacía el juez. O sea, todo lo que hace en el proceso penal estaba en manos de una sola persona. ¿Quién? El juez. Pregunto, ¿y quien tiene tanto poder se puede corromper? No, pues, no blasfeme. El Señor no lo dejaría. ¿Quien tiene tanto poder se puede equivocar? Sí. Sin embargo, este modelo tiene un origen divino. Se administra justicia en nombre de qué? Porque el juez es el inquisitivo, el juez es un tocado de Dios. Ese es el inquisitivo, que administra justicia en nombre de Dios y el sustento del inquisitivo es divino. Hoy día estamos en un modelo acusatorio y el sustento del modelo acusatorio no es un tautológico sustento como en el inquisitivo. A ver, doctores, en el modelo inquisitivo el método que se emplea es tautológico. ¿Con qué empiezo yo? Con la verdad. En lógica, una tautología, ¿qué cosa es? ¿Iniciar con la verdad o no? Partes de la verdad y ¿qué cosa buscan hacer? Confirmarla. En el inquisitivo se partía de la verdad del juez. Y el mismo juez que ya partía de una verdad cuando iniciaba, ¿qué buscaba hacer en el proceso? Confirmar. Eso es método tautológico. En este método que estamos trabajando hoy día acusatorio, ¿qué método se emplea? ¿Tautológico o falsacionista? Falsacionista. ¿Qué quiere decir? Es un método dialéctico. La verdad aparece al final. ¿Me dejo entender? ¿La verdad está al comienzo o la verdad está al final? La verdad está al final. ¿Y como consecuencia de qué sale la verdad? Más que de investigación, como consecuencia de qué sale la verdad. ¿Ven? ¿Ven? ¿Saben qué es lo que me está gustando de día? Nos estamos sentando, nos estamos comunicando, estamos conversando. Estamos hablando de poquitas cosas, pero las estamos entendiendo.
De poquitas cosas, pero así estamos entendiendo. Escúchenme, doctores. Vamos. Vamos. Yo quiero que ustedes hagan una reflexión chiquita sobre lo que estamos hablando y se pregunten a ustedes mismos. Cuando estamos en un proceso penal y todo esto que es establecer hechos, actos de investigación, búsqueda, lo hace el fiscal. ¿El fiscal qué cosa es? Parte, ¿verdad? ¿Parte o no? Por lo tanto, cuando el fiscal saca conclusiones de su investigación y el fiscal reconstruye todo lo que pasó, ¿es la verdad o es su verdad? Es su verdad. Es su verdad del fiscal, punto. El fiscal tiene la policía, dirige la investigación, todo lo que tú quieras en el nuevo código, pero es su verdad. Al final, cuando termina la investigación preparatoria y hace su acusación, es su verdad. Cuando hay imputación necesaria, es su verdad. ¿La verdad de quién? El fiscal es su verdad, es lo que él estableció. Pero no es la verdad, es su verdad. Doctor, pero a veces ahí queda. Claro, ahí queda cuando hay consenso. ¿Qué quiere decir? Que el abogado defensor acepta. Y cuando el abogado defensor y el procesado aceptan, ¿hay consenso o no? ¿Y qué cosa hay ahí? Principio de oportunidad, acuerdo preparatorio, terminación anticipada, conclusión anticipada y consenso. Con lo cual, la verdad del fiscal es compartida por quién? Por el abogado. Y si ellos tienen consenso, a lo cual no le queda sin aprobar. ¿Verdad, consenso? ¿Estamos claros? Sin embargo, doctores, a veces hay juicio. ¿Y cuándo hay juicio? Cuando la defensa y el procesado no aceptan la verdad de quién. ¿Y cuándo no aceptan la verdad del fiscal? ¿Me la vamos a aplicar? ¿Cuándo aceptan la verdad del fiscal? ¿Cuándo no aceptan la verdad del fiscal? Claro, cuando tienen su propia verdad o cuando simplemente no le aceptan la verdad que tiene. ¿Entienden la diferencia? ¿O no? No, a ver, desarrollémoslo más. Abogado defensor, escuchó la teoría del caso del fiscal en su alegato de apertura. Defensor, ¿está escuchándome? ¿Sí o no? ¿Cuál es su teoría del caso? Y el abogado, me encantó ese abogado, me acerqué después del juicio y lo abracé, lo saludé y le dije, maestro, espectacular el tipo. ¿Qué es lo que le dijo el juez? El juez le dijo, señor abogado, su teoría del caso. Y el abogado se paró y le dijo, señor juez, no tengo teoría del caso. El abogado lo recriminó. El juez lo recriminó, ¿sabe qué le dijo? Oiga usted, ¿y ha venido a un juicio sin teoría del caso? Señor, a mí no me pagan para hacer la teoría del caso. Al que le pagan para hacer la teoría del caso es al fiscal. Y él tiene la policía, los peritos, toda la infraestructura del Estado para hacer una teoría del caso. Yo lo que he venido a decirle acá es que su teoría del caso del fiscal no la va a poder demostrar acá. Porque me estoy basando en que en mi presunción de inocencia. Y el juez, terco, bien burro ese juez. ¿Saben lo que le dijo? Pero ¿cuál es su versión? Pues ¿qué cree usted que pasó? Y ahí fue el abogado, se puso al juez. No sé ni me interesa. Lo único que yo sé qué cosa es que mi cliente es inocente. Lo dejó mudo al pobre juez. Debía volver a la academia a estudiar. ¿Cómo le va a pedir al abogado una teoría del caso si no la quiere dar? Si el abogado quiere, le da una teoría del caso o no. Pero si no le interesa saber al abogado, ¿le tengo que exigir eso? ¿De quién es la obligación de tener teoría del caso? ¿De quién? Del fiscal. Él tiene que tener teoría del caso. No, no. El fiscal tiene que tener teoría del caso. Pregunto, doctor Almanza, ¿y si el abogado tiene teoría del caso? Se fregó. Se fregó. Porque si el abogado tiene teoría del caso, ¿qué tiene que pasar? ¿Quién prueba la teoría del caso del abogado? ¿El abogado o el fiscal? ¿Qué cree usted, doctora? Si el abogado tiene teoría del caso, ¿quién la prueba? ¿El fiscal o el abogado? El abogado, muy bien, excelente. Las partes tienen que probar los hechos, ¿qué?
A veces los abogados callados se defienden mejor. Porque si el abogado da una teoría del caso, la tiene que probar. Porque es sus hechos, no. Es su versión. Es su verdad. Entonces, conclusión. ¿Cuál es el método del nuevo Código Procesal Penal? Modelo acusatorio, falsacionista. ¿Qué quiere decir? El abogado tiene su verdad, el fiscal tiene su verdad. ¿Y de dónde surge la verdad? De la contradicción. Por eso es falsacionista, dialéctico, contradictorio. Tesis, antítesis y... ¿Quién hace la tesis? El fiscal. ¿Quién hace la antítesis? ¿Y la síntesis? Es falsacionista. Es un modelo tanto lógico e inquisitivo, y la puede poner como modelo falsación. También conocido como modelo dial. ¿Está claro? Doctores, siguiente ronda de intervenciones. ¿Es importante saber derecho penal para investigar o no? ¿O no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la teoría del delito, doctora? Para llegar a la verdad, a mi verdad. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante la teoría del delito? Para poder presentar. Yo le voy a disparar para poder hacer que cuadren los hechos. Exacto. Muy bien. Doctores, miren, escúchenme. No se puede tener un solo pie. No se puede caminar con una sola pierna. Tienes que tener las dos. Si tienes una, lo siento mucho. Pero no cuesta. ¿De acuerdo? Y en materia procesal es el ejemplo. Tienes una pierna, ¿qué cosa es? Derecho penal. Bien. ¿Y la otra cosa es proce? Doctora Almanza, explíqueme. Miren, si sé establecer hechos, si sé investigar, puedo saber probar. ¿De acuerdo? Pero esto no me alcanza. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber tipificar. Tengo que saber tipificar esto. Y para tipificar esto, que tengo que manejar bien. Derecho penal. Teoría del delito. Doctores, yo hablo de mí y vuelvo a hablar de mí. Yo he pasado épocas bien difíciles sustentando acusaciones. Porque he tenido jueces a quienes he querido esperar a la salida en el pasadizo para golpear. ¿Y saben por qué? Porque eran bien exigentes. Y yo, en ese momento renegaba. Hoy día les agradezco. Yo día siempre que me autorizan, doy sus nombres y les digo, gracias a ellos yo aprendí a hacer algo que es hacer buenas acusaciones. ¿De acuerdo? Porque esos jueces, cuando yo iba a control de acusación, eran bien duros. A ver, doctor, señor fiscal, a ver, empecemos. Su teoría jurídica, doctor. Mi teoría jurídica, ya doctor. El artículo 188-189 del Código Penal. Doctor, no me ha entendido usted o yo no me estoy sabiendo explicar. Doctor, no le estoy diciendo el tipo penal que está aplicando el caso. Le estoy hablando de su teoría jurídica. Vamos a empezar con su título de imputación. Empezamos parte general. Artículo 23, 24, 25, 26. En autoría y participación, ubíquese. ¿Qué está imputando ahí? Autoría inmediata, directa, primaria, secundaria. Empecemos por ahí, doctor. ¿Estamos? Sí, ya. Ahora vamos al grado de ejecución. ¿Qué estamos imputando? Consumación, tentativa. Vamos al tipo subjetivo. ¿Me entienden? ¿Me entendían loco en parte general primero o no? Y cuando ya satisfaz en parte general, recién vamos a ir, doctor, ahora a la parte especial. Vamos. ¿Cuál es el delito? Los elementos, doctor. Tal. Y ustedes me dirán, ¿y por qué me preguntaban los elementos del delito? Como que no supiera. No, los elementos que estoy usando yo. Porque si estoy viendo en violencia, en robo, no siempre voy a ir con violencia y amenaza. Porque para que haya robo basta o violencia o... Entonces yo tengo que decirle qué elemento estoy usando. En violación siempre se introduce el pene por la vagina, por el ano, por la boca.
Con violencia y amenazas, no, ¿verdad? Entonces tengo que decir yo qué elementos del tipo estoy usando. ¿Y qué hacían estos jueces cuando me hacían control? Agarraban y me ponían así todos los extractos normativos de todo el Código Penal, parte general y parte especial, que estoy usando yo, que todo el mundo llama teoría ¿qué? Jurídica. Extractitos del 23 del Código, ¿me entienden? Del 188, las agravantes específicas del 189, que era todo lo que yo puedo usar del Código Penal, ¿o no? Eso hay cosas en mi teoría jurídica, pero no los artículos, sino el elemento correspondiente. Cuando ya le había establecido mi teoría jurídica, que sale como un cuento, ¿cierto? Porque es trozos de cada parte. Muy bien, fiscal, ahora quiero su teoría A. O sea, hecho que satisface cada qué. ¿Hecho para qué? ¿Hecho para cada L? Por ejemplo, simple. Para el elemento lesiones, doctor, porque usted está hablando de robo agravado con agravante lesiones. Para el elemento lesiones, ¿cuál es el hecho? Corte, ojo, 7 centímetros, mentón izquierdo. Muy bien, eso es. ¿Cierto? Derecho. ¿Con qué lo va a probar? Declaración del médico, certificado médico, legal. ¿Me entienden? Doctor Hernández, usted me está hablando acá de violencia. ¿Cuál es el hecho de violencia? En violencia, ¿cuál es el hecho? ¿Se le ocurre un hecho en violencia, doctor, a usted? Así es, le dio un rodillazo en la boca. Muy bien. Este es el hecho. Le dio un rodillazo en la boca. ¿Con qué lo vas a probar? Video de seguridad, declaración del testigo, declaración del agraviado. ¿Entienden? Hecho por hecho. Con lo cual, doctores, ¿qué estamos haciendo? Estamos estableciendo que yo pregunto, ¿esto qué cosa es? ¿Una buena imputación o no? ¿Saben por qué? Porque estoy desde parte general hasta parte especial. Y que estoy satisfaciendo todos los elementos de la parte general y los elementos de la parte especial. ¿Hay alguna posibilidad de que me equivoque en esta imputación? ¿Hay algo que quede en el aire? Pregunto, ¿hay algo que quede en el aire? ¿Y esto qué me obliga? ¿A ganar o no? Porque si no lo hacía así, pues no les digo, no me vergüenzo contarles. Me han tirado mi acusación en la cabeza varias veces. Y he ido a control de acusación, ¿y con qué he regresado? Con sobreseimiento. ¿A qué has ido tú? Con acusación, ¿y con qué vuelves? Con sobreseimiento, porque te vuelves una mala. Pero aquí se aprende o no. La idea es que nunca te quedes en ese estado, que evoluciones y que avances y que aprendes. Y pues hoy día me da mucha pena cuando la gente dice que la dogmática penal ya no se usa en el nuevo modelo, que se usa cuando cualquier cantidad, se usa mucho o no. ¿Es imprescindible dogmática penal o no? Pregunto, ¿yo puedo trabajar sin teoría del delito? ¿Puedo hacer alguna teoría del caso sin teoría del delito? ¿Puedo hacer una imputación necesaria sin teoría del delito? No. A ver, doctores, por ponerles un ejemplito nada más. Miren, a ver, despierten todos. Despierten, amaneció. ¿Estamos juntos? Ya. Miren acá. A ver. El que maneja teoría del delito, ¿qué tiene que manejar? La teoría del delito, ¿qué cosa es? Una conducta, ¿cierto? Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Es el delito, ¿cierto? Ok. Cuando vas a hacer una imputación necesaria, tienes que satisfacer todo este estándar.
tienes que establecer todo esto. Entonces, la tipicidad es donde más te tienes que detener, porque la tipicidad es la categoría de delito más completa, más profunda, más fuerte. ¿Qué es la tipicidad? No, la tipicidad que es estudiar. Concursos, tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva, autoría, participación, iter criminis, etc. Tipicidad se estudia casi todo. ¿Entienden? Antigüedad es más fácil, porque en antigüedad solamente se estudia las causas de justificar. No. Y acá tienes que ver con reprochabilidad o no, ¿cierto? Con capacidad penal, etc. Pero pregunto, ¿cuál es la categoría más complicada? ¿La tipicidad o no? Y si no manejas bien tipicidad, ¿cómo vas a establecer el grado de participación? O sea, autor, partícipe, instrumento, mediante. ¿Cierto? Yo no he venido a hacer teoría general del delito, porque eso es todo un curso de años. Eso no lo vas a aprender en un día, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si les pregunto cuáles son los tipos de autor mediato que hay, tendrían que responder: los autores mediatos pueden ser con amenaza o con violencia, porque se puede instrumentalizar a una persona con violencia o con amenaza. Y en aparatos organizados de poder. Y en aparatos organizados de poder, los requisitos son estructura garantizada al margen de la ley, ¿cierto? Elementos FUM, etc. Solamente con autoría mediante. Doctor Almanza, ¿y autoría y participación se aplica para todos? No, porque para delitos de infracción del deber existe otro tipo de autoría y participación, con otras reglas de otras normas. ¿Me entienden? Solamente estamos en eso, autoría y participación. Es un mundo. Pregunto, si no sabes autoría y participación, ¿qué vas a hacer? Si no sabes concursos, ¿cómo vas a justificar si no sabes las reglas para establecer en concursos aparentes cuál es la correcta justificación? Si no manejas el tema de la subsumisión, si no manejas el tema de la absorción, ¿qué vas a hacer ahí? Si no manejas tipicidad subjetiva, ¿qué pasa si no manejas imputación objetiva? Si no tienes idea de lo que es imputación a la víctima, imputación de lo propio, principio de confianza, prohibición de regreso, ¿cierto? Si no manejas conductas neutrales. En imputación objetiva nomás, 4 categorías: riesgo, confianza, prohibición de regreso e imputación a la víctima. Si no manejas eso, estás muerto. Si no manejas los tipos de dolo, ¿cómo vas a calificar? ¿Cómo vas a hacer imputación sin eso? Yo les dije, la imputación necesaria no es otra cosa que la subsunción de hechos en categorías jurídicas o no. Y para tener los hechos que tengo que saber bien, las categorías jurídicas. ¿Cuál es mi consejo hoy día para todos ustedes? Que se está preparando para el nuevo Código Procesal Penal. Siempre es mi consejo. Doctores, yo sé que ha estado mucho bravo la semana pasada, pero les cuento una cosa. En el nuevo Código Procesal Penal ya no tenemos metido 50 cursos de litigación oral, proceso penal, no. Y yo creo que lo hemos olvidado. Teoría de ley. Y creo que es lo que más debemos estudiar, porque es lo más complicado. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el proceso penal lo aprenden en 2 semanas. Y por último, si no lo sabes, chapas, tu código está ahí, no es chino. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es difícil? ¿Procesal o teoría jurídica? Esto no es complicado, porque no lo vas a aprender en 1 semana. ¿De acuerdo? Y doctores, miren, una imputación necesaria no solamente pasa por hechos, sobre todo pasa por qué? Por calificación. ¿De acuerdo? Y esta calificación jurídica también es bien complicada. Hechos no. Porque como los hechos, ¿qué vas a lograr? Vas a lograr probar.
Los hechos van a tratar de que se aproximen a la verdad. Digo que se aproximen. Pero la parte complicadísima, la parte fregada, la parte de teoría de vida. Esa es la parte fregada. Y esa es la diferencia entre un abogado bueno y un abogado malo. ¿Ustedes en qué grupo quieren estar? Ven, yo que he venido hoy día a enseñarles teoría del delito en una clase. No, sino a hacerles ver lo que se necesita o no para que puedan trabajar. ¿De acuerdo? Cierro con un tema hoy, en los siguientes 15 minutos que me quedan, para darles unos 5 minutos adicionales a preguntas. Cierro con un tema. Cierro con el tema prueba. Pero con el tema prueba e imputación. ¿De acuerdo? Vamos. A ver. Doctora, en el proceso penal, ¿qué cosas se busca encontrar? La verdad, ¿cierto? ¿Qué verdad? Así es, la verdad de los hechos. Muy bien, doctor. La verdad de los hechos. ¿Qué es la verdad? Claro, pero vamos a ponernos filósofos. ¿Qué es verdad? La verdad es lo que se dice y concuerda con la realidad. Exacto. Esa definición, ¿quién la dio? Aristóteles. Verdad. Verdad aristotélica. La verdad es la correspondencia de los hechos con la realidad. Cuando la verdad está, es cuando hay correspondencia entre los hechos y la realidad. ¿De acuerdo? Hoy es sábado 5 de marzo del 2016, ¿es verdad? Sí, ese hecho corresponde con qué? Con la realidad. Están asistiendo al segundo piso de Francisco de Sela, local de Sembrando Valores, la flor y nata de los abogados limeños. ¿Es verdad? ¿O no es verdad? Eso no, muy bien. No es verdad porque es una opinión. Y una opinión no puede ser ni verdadera ni. Existen 36 personas. ¿Es un hecho? Falso, porque existen menos. ¿Es un hecho? Falso, porque no corresponde con la realidad. ¿Está claro? ¿Estamos o no? El doctor tiene unos lentes de última generación. ¿Es un hecho? ¿Por qué? Así es. Así es. Así es. Porque de última generación no era para usted. Yo acabo de llegar de París y eso es obsoleto. ¿Cierto? Es un tema de OPI. Claro, va a variar de persona a persona. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es la correspondencia. Muy bien. Cuando algo corresponde con la realidad, ese algo es verdad. Pero, y si ese algo no corresponde con la realidad, es falso. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí, el ejemplo que pongo yo siempre, doctora, ¿me parece interesante lo que estoy hablando? ¿Considera usted que ha aprendido el día? ¿Es verdad lo que me ha dicho? Si ha aprendido o no ha aprendido, es un hecho concreto. Se me dirá ya. ¿De acuerdo? Si le parece, vamos. Doctora, ¿toqué el tema que estaba propuesto para esta clase? ¿Toqué el tema? ¿Sí
¿Sí, verdad? ¿Estamos claros? ¿Toca el tema? Muy bien. ¿Usted tenía intención de quedarse hasta el final? ¿Se quedó por propia voluntad? ¿Usted quiso quedarse? ¿Es verdad? No sabemos. No sabemos. Muy bien. No sabemos. Doctores, ese es el mensaje. La verdad de los hechos objetivos, por lo general en el proceso penal, no se disputa. Nadie discute estos objetivos. El que se pone a discutir prueba en estos objetivos está loco, está en otro planeta. ¿Por qué? Porque discutir un hecho objetivo es absurdo o no. Si en la imputación del fiscal está que usted tiene 4 casas y 3 carros porque están inscritos en los registros públicos, eso es propiedad de su nombre, ¿usted va a discutirlo? Es objetivo que no va a discutir, pues. ¿Que tienes 37 años, lo vas a discutir? ¿Que eres hombre? No. Pero si se ríe. Esos son hechos objetivos. ¿Que disparaste 3 veces, vas a discutir? No. Doctores, los hechos objetivos no se discuten. Por lo general, a veces se discuten, pero por lo general no. ¿Qué se discute más en el proceso penal? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? Y lo subjetivo es, ¿tuviste la intención? ¿Te quedaste queriendo o sin querer? ¿Te quedaste obligada por el certificado o porque estabas aprendiendo? ¿Eso es subjetivo o es objetivo? ¿Eso es subjetivo? Pregunto. ¿Importa en el proceso penal lo subjetivo o solamente importa lo objetivo? Lo subjetivo importa mucho. Porque en casi todos los casos mandas a la cárcel o porque hizo con intención o sin intención. ¿Y por qué finalidad lo hizo o no? Por ejemplo, ellos están trabajando en lavado de activos. Y en lavado de activos, ¿qué interesa? La finalidad. ¿Con qué finalidad escondiste? Si tu finalidad era para evitar que lo incauten o lo comisen, es lavado. Si tu finalidad era para venderlo después, es receptación. ¿Ven? ¿La finalidad importa o no? Y la intención también importa. O sea, 2 cosas importan, la parte subjetiva. Pregunto, ¿probar la parte subjetiva es fácil o es difícil? Es bien franca. ¿Por qué? Porque la parte subjetiva nunca la sabrás. A ciencia cierta. Con exactitud. En la parte subjetiva solo te aproco. ¿Se entiende? La doctora que me ha dicho que se ha quedado por propia voluntad o no. Que no se ha quedado por certificado, se ha quedado por aprender. ¿Lo me ha dicho o no? ¿Le creo? Yo sí le creo. ¿Sabes por qué le creo? Porque primero, no durmió. Segundo, participó. Tercero, escribió. Cuarto, me miraba y me movía la cabeza. Comentaba con el del costado y le decía. ¿Ven? Entonces, de todo eso, ¿qué cosa concluyo yo? Que es bien probable que lo que me ha dicho la doctora sea cierto. Porque en materia de prueba nunca llegas a realidad. La realidad es inalcanzable. ¿Con qué te conformas? Con la probabilidad. Te conformas con la probabilidad. ¿Más allá de qué? ¿Más allá de duda? ¿Y eso cómo se llama? Certeza. La certeza, o sea, probabilidad de todo razonable, es hasta donde llegas. Pero si eso es la realidad o no, nunca lo sabré. Hoy día yo tengo certeza de que la doctora se ha quedado por su voluntad. ¿Por qué tengo certeza? Porque no durmió, porque escribió, porque comentó, porque intervino o no. ¿Me entienden? Tengo certeza. Pero de repente, quién sabe, mentalmente está pensando, ya estoy acá, ya me está para todo y así. ¿Quién sabe? ¿Puede que esté pensando eso o no? Como cuando el día de San Valentín, con tu enamorado, con tu pareja, te amas, con toda la... Hay que tener fe, ¿no? ¿Sí o no? ¿Porque eso es objetivo o es subjetivo? Es objetivo. Entonces, ¿por qué la gente se casa? Porque tiene fe, pero fe, ¿qué? ¿Fe ciega? El proceso penal es igual. ¿Fe ciega o basada en elementos? Sí,
porque me pagó la universidad. ¿Y por qué más? Porque hasta ahora me mantiene. ¿Por qué más? Porque el día que me asaltaron se atravesó para que le caiga la bala a él. De todo eso, ¿qué cosa puedo concluir? No te aman, pero lo más probable no. Aunque de repente tú te vas y no, quién sabe. Pero ¿qué es lo más probable? Por eso les digo, como materia forestal de las doctores, ¿con qué se trabaja? ¿Con realidad o con probabilidad? ¿Y cuál es tu chamba cuando llevas elementos? A ver, vamos. Generar convicción. ¿Pero convicción sobre la base de qué? ¿De fe o de elementos? ¿Estos elementos que son? Hechos que te llevan a ciertas conclusiones. ¿Se entiende? ¿De dónde sale la convicción? ¿De la fe ciega o de la fe basada en elementos? A ver, vamos. No voy a poner ninguna persona como ejemplo para que no se sientan mal. Pero acá está la doctora, que tiene su orquesta de salsa, que es novia de un futbolista. No estoy hablando de nombres, que ya después. ¿Cierto? Ya. Esta doctora, que está sentada acá, ¿cierto? Se ve involucrada en un proceso penal. ¿Por qué? Porque cierto dinero que ella invirtió se establece que estaba como origen ilícito. ¿Cierto? Y a ella le abren proceso por lavado. Y ella dice, yo no sabía que mi novio, ese futbolista, me había traído plata producto del tráfico de... Yo no sabía. ¿Entienden? ¿Esa es su versión o no? Y el fiscal le dice, sí sabía. Y la diferencia entre si comete lavado o no es si sabía o no sabía. ¿Entienden? Porque si se establece que la persona que sabía el dinero ilícito, eso es lavado. Y si se establece que no sabía, no es lavado. Y el abogado defensor viene y dice, mire señor juez, yo le voy a contar. Mi cliente, la señorita, no sabía. Yo concluyo en que no sabía sobre la base de los siguientes hechos. Hecho 1. Su novio es el señor Marcos Pérez, al que todos conocemos como futbolista del Bayern. ¿Cierto? Que por medios públicos se sabe que gana más de $1 millón mensuales. Por lo tanto, ella supuso que ese dinero que le daba provenía ¿de dónde? De su sueldo, que era bastante razonable y creíble. Y lo más probable, que le haya dado dinero sucio, ella no pudo sospechar. Por lo tanto, ¿qué es lo más probable? ¿Que sabía o que no sabía? Que no sabía. Pero ¿qué tal si el que le puso esto es el vago de la esquina? Ese que solamente gasta en pesas, que está en... no voy a mencionar el nombre. ¿Cierto? Él es el que le puso el negocio. Pregunto, ¿qué es lo más probable? Y si no sabía, ¿debió por lo menos sospechar o no? Porque el fiscal va a decir, señor, si esa persona no trabaja, si esa persona todo el día anda metido en espectáculos, si esta persona no es conocida por tener ninguna empresa, si no tiene ni RUC, ¿qué es lo más probable? Que el dinero que tenga sea ilícito o no. Y ella, siendo su pareja y conociendo, ¿qué debe suponer? Es lo más probable. Entonces, en materia probatoria, ¿sobre la base de qué nos manejamos? Probable. La verdad real nunca la sabremos. Probabilidades. ¿Y esa probabilidad cómo se llama? Verdad formal, verdad procesal, verdad jurídicamente objetiva. Probabilidad. ¿De acuerdo? A ver. Doctor. Pum, 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 pum. 4 en el pecho. ¿Qué es lo más probable? ¿Que lo haya hecho con la intención de matarlo o de asustarlo?
¿Se entiende? Si yo le disparo 4 veces en el pecho seguidas, ¿qué es lo más probable? Que yo haya querido matar, ¿verdad? Eso es subjetivo, pero de eso, ¿qué cosa os dijo? Que es lo más probable que lo haya querido. ¿Se entiende? Todo en materia procesal vamos a trabajar con probabilidad. Siempre es probabilidad. Y cuando esa probabilidad se lleva al encuentro a la duda razonable, tenemos certeza. ¿De acuerdo? Doctores, solamente los abogados muy inexpertos discuten hechos objetivos. Porque si el registro del público está diciendo que esto viene a mi nombre, ¿yo qué voy a decir? Que el registro se equivocó. Que mi homónimo. Miren el ridículo que voy a hacer. Porque me van a sacar la ficha con el DNI, me van a sacar el título archivado y ¿qué voy a hacer? ¿Un papelón o no? Porque es un hecho objetivo. A ver, hay un video que dice que yo estuve en el local. En el video se me ve caminando ante 20 testigos. ¿Pueden discutir eso? Imagínense a mí, si hoy día pasa algo raro en esta sesión, yo podría negar. Estuve acá. Es objetivo. Ahí está el video, están ustedes como testigos o no. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si a la hora en que me voy, me llevo un celular? ¿Qué acá? Bien. Tengo buen ojo, me llevo este celular. ¿Yo qué voy a decir? Me lo llevé pensando que era mío. ¿Es objetivo o subjetivo? Porque si pensaba que era mío o no, es subjetivo. Pregunto, si se analiza el video y se mira que lo tomo de mi mesa, y lo meto en mi bolsillo, ¿qué es lo más probable? Que sea cierto que me lo llevé pensando que era mío o no. Porque el doctor se lo olvidó a mi mesa. Pero si en el video se mira que el doctor está durmiendo, ¿pero? Y cuando está durmiendo yo solapa me acerco y lo jalo, ¿qué es lo más probable? ¿Me entienden? Eso es materia procesal penal. Eso es lo que hace que nosotros penal, doctores. Ustedes tienen que tener esa habilidad por la imputación. Margen de probabilidad. ¿Se entiende? ¿Y con qué? Con puros. Entonces, ¿cómo se prueba? Con hechos. Los hechos se prueban con hechos. Un hecho controvertido lo pruebo con hechos no controvertidos. ¿Me dejo entender? El hecho controvertido lo pruebo con hechos no controvertidos. No me dejo entender. La cara de ustedes me dice todo. A ver. El caso que salió en la tele, ¿se acuerdan? Metropolitano. El tipo está durmiendo parado en el Metropolitano. Parado. Hasta roncado. Y su billetera está así, ¿eh? La mitad dentro y la mitad afuera. Y un tipo es capturado por un policía en el momento mismo en que está agarrando la billetera. La está agarrando ahí. Cuando la está agarrando así, el policía lo está pidiendo, no te muevas. Versión del policía, le quería ganar la billetera. Versión de él, se le estaba cayendo y yo lo estaba regresando. ¿Cierto? Pero fue su versión. Fue su versión. Pregunto, ¿las dos cosas podrían ser o no? Sí. Esa fue su versión y salió de la gente cuando en mi casa salió otra noticia que en mi casa se reían. Es que a la gente así le gusta juzgar a priori o no. Ah, pero ¿qué va a hacer? ¿Me quería robar? De repente sí lo quería regresar. Pero cuando el fiscal salió a hacer su acusación ahí, porque eso fue proceso inmediato, cuando salió a hacer su acusación, el fiscal dijo cosas muy concretas. El fiscal dijo, señor, un hecho tiene antecedentes por último. En esa fecha no tenía trabajo conocido. No tenía dinero en el bolsillo. ¿Me entienden? Pregunto, ¿qué es lo más probable? ¿Sí o no? Lo más probable era que lo quería. Entonces, cuando ustedes quieren probar, ¿qué tienen que hacer? Encontrar hechos que me ayuden a sacar conclusiones o no. Los abogados de función también estuvo espectacular. Presentó, pertenece a la iglesia, Dios es amor. Está bien.
con eso por lo menos ve que tiene un tema de... Y lo que fue contundente, que el día anterior había rescatado un niño del Rima que se había metido a sacarlo y casi se ahoga. ¿Me entienden? Y había salido incluso en el periódico. ¿Ven? Entonces, el abogado haciendo su alegato en el juicio inmediato. Señor juez, las personas cambian. ¿Qué tal lema? Bueno o no. Las personas cambian. El fiscal a mí casi me había convencido. A mí casi me había convencido. Tiene antecedentes, no tenía dinero, etcétera, ¿no? Su explicación estaba yendo a que le paguen una deuda. ¿De acuerdo? Había cambiado y era solidario. ¿Saben para quién es más difícil todo esto? ¿Para quién es? Para los jueces. Porque el fiscal lleva su conclusión basada en qué? ¿En hechos o no? Y el abogado también lleva su conclusión basada en qué? ¿Pero quién tiene que decidir? Pobrecito. Así es. Por eso puedo escribir un futuro para juez. Como fiscal es más fácil o no? Como fiscal, ¿qué haces? Propones. Propones. Propones, ¿sí o no? El fiscal propone. Pero ¿quién tiene que decidir? Conclusión última. Conclusión última. Si ustedes quieren litigar, tienen que saber tomar, tienen que saber establecer hechos y tienen que saber probarlos o no. ¿Y cuáles son los hechos más difíciles de probar? ¿Los objetivos o los subjetivos? ¿Y cómo se prueban los subjetivos? ¿Con otros? Hechos. Que nadie nos va a discutir, pero que analizados a qué te llevan, a concluir. ¿Entienden? ¿Sobre la base de qué? De probabilidad más de toda razón. El día que ustedes lleven un curso profundo sobre estas cosas se van a dar cuenta que eso, ¿cómo se llama? Aducción. ¿Qué es la aducción? La mejor explicación sobre la base de la probabilidad, que no es lo mismo que deducción y deducción, es otra cosa, es otro método de razonamiento probatorio, en valoración. ¿De acuerdo? Que en algún momento podremos discutir. En algún momento. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende lo que hemos hablado? ¿Sí? Ya estoy empezando a recibir los mensajes de mi casa. Cuenta regresiva, ¿no? 5, 4, 3, 2. Sí. Vamos. Acá tengo. Sabía que iba a haber alguien que me iba a hacer una pregunta, como después otra parte del mes de tercero. Acá están todas. Mira. Anota. Ya mira, el TC, la sentencia 3.390 del 2005 sobre habeas corpus de Margarita Toledo. Margarita Toledo Manrique, la hermana de Alejandro. Esta sentencia es una sentencia en la que se habla sobre el tema de imputación necesaria. Y acá es donde se hace el análisis que te digo, que se dice que la imputación aparece por etapas, ¿no? Y al comienzo es una imputación embrionaria, en gestación. ¿De acuerdo? El número. Acá está, ¿eh? 3.390 del 2005. ¿De acuerdo? Luego, la sentencia 4.726 del 2008, habeas corpus también. ¿De acuerdo? Donde se dice que no se puede exigir. Les voy a leer. A ver, esta partecita lee tú mismo, fuerte. Para todos. Además, debe tomarse en cuenta que la finalidad de dicha resolución es simplemente dar inicio al proceso penal, por lo que no puede exigirse en dicha instancia el mismo grado de exhaustividad en la descripción de los hechos que sí es exigible en una sentencia. ¿Ven? Está hablando de la formalización. ¿Se dan cuenta? O sea, el TC se pronuncia con todo esto porque el TC, pues, aunque ustedes no lo crean, es bien lúcido a veces. 8.125 del 2005 también te puede servir. 8.125 del 2005 TC, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y hay una también que es importante, que es ligera, ¿no?
La 4.726 de 2008, ¿sí? ¿Ya está? Y por último, esto que es un recurso de nulidad, que también es importante porque se habla sobre imputación necesaria, que es el recurso de nulidad 956 del 2011 de Ucayali. ¿Cierto? También es interesante lo que se dice allí. Adelante. Más vale tarde que. Es como cuando llegas a la madrugada a tu casa, todavía vuelvo, ¿no? Mejor no hubiera venido. Bien, ¿ya? ¿Cómo esas podrías avanzar algo? ¿Algo más, doctores? ¿Nada más? ¿Doctora? Para aplicar para hacer esta figura jurídica y tutela de derechos, podría ser la opción de que el abogado defensor de una tutela de derechos o habeas corpus. No, habeas corpus no. No. Porque como yo empecé esa promoción en varios temas, a ese nivel no se ha afectado nada porque sencillamente estamos con una investigación que está gestando, ¿no? No vas a tener ninguna sentencia que te ampare eso. Como te digo, tú puedes pedir que se te precise. A ver, vamos, doctores. Terminamos ya. Le respondo a la doctora. Tú puedes pedir una tutela de derechos hoy día porque está permitido. El Acuerdo Plenario 12 del 2012 permite hacerlo, ¿no? Lo puedes hacer. Y le puedes pedir al fiscal que te precise la imputación y que te haga un marco de investigación definido o no. La pregunta es, ¿eso va a generar el archivo del caso? ¿La nulidad? ¿El sobreseimiento? ¿Qué va a generar? Que al fiscal le devuelvan a las veces que sea necesario hasta que precise o no. Por lo tanto, si el abogado lo plantea, ¿para quién está trabajando? Sí. Así es. De que lo puedas hacer, lo puedes hacer, vía tutela. ¿De acuerdo? Pero no genera ningún efecto efectivo. Pero más recomendable sería el habeas corpus. Pero para que el habeas corpus no te va a dar, no lo va a declarar fundado jamás. El habeas corpus va a decir, no se amenaza nada. Porque en el peor de los casos, si la imputación es mala, mejor para ti. Porque el habeas corpus, ¿qué genera como requisito? ¿Que hay un peligro para ti o no? Grave e inminente. Pregunto, si solo una investigación, y el TSE ha dicho que la sola investigación no te genera peligro contra tu libertad, peor va a ser una investigación mala. ¿Sí o no? Si una investigación buena no te afecta, una mala, peor, pues. ¿Se entiende? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Algo más, mis queridos doctores? Bueno, no me puedo decir que agradecerles infinitamente su atención y espero no haberlos aburrido. Gracias.